Bienvenidos a todos. Este es un espacio criado para compartir, como una gran comunidad. Aquí, a través de historias y experiencias personales, descubrirás cómo la fe en Dios puede ser un faro de esperanza en los momentos más difíciles. Juntos, testificamos que, con fe, lo extraordinario es posible y los milagros pueden suceder. Tu historia de fe también tiene lugar aquí. Si deseas compartirla, no olvides dejarla en los comentarios o bien al correo de contacto. Sin más que decir por el momento, comencemos. Desde que era niño, Mateo aprendió a caminar tomado de la mano de Dios. Sus padres les enseñaron que la oración era la llave para abrir cualquier puerta cerrada y que la fe era el escudo que protegía el corazón de la desesperanza. A lo largo de los años, esa enseñanza se convirtió en su refugio. Para él, la vida no tenía sentido sin Dios. Cada amanecer era un regalo, cada suspiro un motivo para agradecer, cada dificultad una oportunidad para confiar en lo divino. Mateo vivía feliz junto a su esposa Laura y sus 2 hijos pequeños. Era profesor y dedicaba tiempo también a la iglesia del barrio, donde hablaba con pasión de cómo la fe en Dios nos podía sostener incluso en las peores tormentas. Su frase favorita era: "La fe no evita la tormenta ni las penas, pero sí nos enseña a atravesarla de la mano de Dios". Uno de tantos días, Mateo iba de regreso a su casa manejando sobre carretera, mientras estaba lloviendo. Confiado de su conducción porque era una carretera por la cual pasaba muy frecuentemente, y por lo mismo se sentía confiado. Pero esa tarde de viernes, en medio de la carretera mojada, el mundo de Mateo cambió en un instante. Un automóvil descontrolado invadió su carril. El impacto fue brutal. Vidrios rotos, metal retorcido, un silencio ensordecedor. El carro volcó y dio varias vueltas. Cuando el carro por fin dejó de dar vueltas, él estaba en el suelo, atrapado entre los restos del vehículo. Mateo sintió por primera vez el peso de la duda. Con un hilo de voz murmuró: "Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice mal?". Y aunque la ambulancia llegó y las manos médicas lo rodearon, en su interior comenzó a abrirse una grieta, la de la incertidumbre en la fe que siempre había defendido. El hospital estaba lleno de luces frías y pasillos interminables. Y mientras Mateo estaba tendido en una camilla, escuchaba varias voces entrecortadas sobre lo que él tenía después del accidente: trauma torácico leve, fracturas, monitorizar presión y otras cosas más que Mateo no alcanzaba a entender del todo. Mientras los doctores trabajaban, él apenas podía pensar en lo que había sucedido en la carretera. Sus labios querían rezar, pero de alguna manera su mente en ese momento estaba confundida. Él pensaba: ¿de qué servía haber confiado tanto en Dios si ahora me encuentro postrado en esta cama? Laura, con lágrimas en los ojos, sostenía su mano como signo de apoyo y comprensión. Ella oraba en silencio, con la certeza de que Dios tenía un propósito, que todo lo que había pasado no era porque Dios los haya abandonado, sino que era algún tipo de mensaje o de señal que ellos tenían que interpretar. Pero Mateo no podía evitar la rebeldía interna. No dejaba de pensar en que tal vez su fe no era lo suficientemente fuerte o que tal vez sin querer hizo algo que había ofendido a Dios. La noche poco a poco llegó. Entre el pitido constante de las máquinas del hospital, Mateo pensó: si Dios existe, ¿por qué permite que sufra? ¿Por qué me pasaría este accidente? ¿Dónde queda toda la fe que siempre he tenido? Era la primera vez que sentía que sus oraciones no subían más allá del techo del hospital, que no llegaban a donde tenían que llegar, que Dios no las podía o no las quería escuchar. Y sin embargo, sin que él lo supiera, ese mismo hospital estaba a punto de convertirse en el escenario de un milagro disfrazado. La palabra cáncer retumbó muy fuerte en la mente de Mateo, como un eco que parecía ser interminable. El hombre fuerte de fe que momentos antes se cuestionaba si Dios existía, si su fe no era suficiente o si se había equivocado en su camino de fe,
ahora temblaba como un niño asustado por la noticia que había recibido en ese momento. Mateo no sabía qué pensar. Tenía una mezcla de emociones muy compleja. Más tarde, esa misma noche, en la cama del hospital, Mateo pensaba: Dios me abandonó y por eso tuve el accidente y ahora también el cáncer. ¿O acaso este accidente fue un premio, una respuesta a la fe que siempre he tenido? Fue un aviso. ¿Qué quiere Dios de mí, Señor? Laura trataba de consolarlo, dándole algunas palabras de ánimo y aparte, recordándole que todo estaba en manos divinas, en manos más grandes de lo que ellos pudieran imaginar. Las manos de Dios. Pero en Mateo tenía una lucha internamente, una duda que no lo dejaba pensar con claridad. La duda lo estaba acosando y confundiendo. Sentía que hablar de fe era algo muy sencillo cuando todas las cosas marchaban bien, pero ahora que la vida lo enfrentaba contra su propia fragilidad, el miedo pesaba más que la confianza y la fe que él siempre había tenido y manifestado con toda aquella persona que conocía, y se detenía a platicar, aunque sea un poco. El enemigo de la esperanza susurraba en su interior: Tu fe no sirve, estás solo, no existe nadie que te pueda ayudar en estos momentos. Y sin embargo, había algo muy en lo profundo de su corazón, una voz muy, pero muy suave, casi imperceptible, le decía: Espera, confía, yo estoy contigo, no estás solo y no lo estarás. El protocolo médico después de un accidente grave era muy claro y específico. Exámenes completos, radiografías, análisis de sangre, tomografías y algunos estudios más. Todo esto era para asegurarse de que no quedaran lesiones internas que fueran difíciles de notar a simple vista o que se hayan pasado por alto en primera instancia. Mateo fue sometido a esos estudios y algunas horas después, el doctor entró al cuarto donde se encontraba Mateo y su esposa Laura, con un gesto muy serio, un gesto que por lo menos hasta ese momento ellos no habían visto en el rostro del doctor. Señor Mateo, necesitamos hablar. Ya llegaron los resultados de todos los exámenes que se le realizaron y se encontró algo de suma importancia que necesita saber. Mateo y Laura se miraron entre ellos con un gesto de preocupación mientras el médico hablaba. El médico les explicó que más allá de las fracturas, cortes, raspones y golpes, habían encontrado algo extraño en las imágenes. Pequeños tumores en etapas muy tempranas, casi invisibles, pero que indicaban que había presencia de cáncer. En una etapa temprana, pero a fin de cuentas, era cáncer. La sala quedó en un silencio absoluto. El doctor también agregó algo más. Si usted no hubiera tenido este accidente, probablemente no habríamos detectado los tumores a tiempo, ya que en este punto se encuentran en una fase muy inicial y no representan un gran peligro o algo irremediable. Mateo y Laura apretaban fuerte la mano de su esposo. Mateo, en cambio, se quedó totalmente mudo con la noticia que había recibido. ¿Cómo era posible que un accidente fuera capaz de revelar un cáncer incipiente? ¿Era esto obra de la casualidad o de Dios? Algunos días después, los doctores por fin programaron la cirugía para poder extirpar los tumores que tenía Mateo. Ellos le explicaron que el procedimiento sería algo muy sencillo, además de relativamente rápido, y todo eso gracias a la detección temprana de los tumores. La noche anterior, Mateo no podía dormir. Se tapaba, se destapaba, trataba de dormir de un lado, se daba la vuelta hacia otro lado, pero por más que trataba, nada lo dejaba poder conciliar el sueño. Después de un buen tiempo, él miró al techo y lloró como nunca antes lo había hecho y dijo: Dios, si estás ahí, si estás conmigo, muéstrame que no estoy solo. No permitas que esta sea mi última noche. No permitas que deje mis hijos y a mi esposa solos. No permitas que no vuelva a ver a mis amigos y familiares en general. Déjame estar con todos ellos. Laura se arrodilló junto a la cama de Mateo y rezó en voz alta:
Sus palabras fueron bálsamo de paz y serenidad para el alma de Mateo. Por primera vez, después de muchas semanas, sintió que tal vez, y solo tal vez, Dios lo había llevado a esa situación con un propósito oculto, con un propósito que en primera instancia no podía o no era capaz de comprender. La cirugía se realizó al día siguiente, tal y como se había planeado. Horas después, los médicos salieron con una gran sonrisa y dijeron: «Fue todo un éxito. Todo el tejido dañado fue retirado de manera permanente. Está limpio de todo rastro del cáncer que se estaba formando». Mateo, aún débil, cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Dios. Gracias por acompañarme en estos momentos. De verdad, gracias». Los días siguientes venía poco a poco la recuperación después de la cirugía. Mateo se encontraba sentado junto a la ventana del hospital. Contemplaba el amanecer, contemplaba las tardes, las noches y veía cómo las nubes iban de un lado hacia otro. Cada rayo de sol le parecía ahora un recordatorio de que la vida no es siempre como nosotros pensamos o nosotros queremos. La vida es frágil, tiene altos y bajos, días buenos y días malos, pero sobre todas las cosas, la vida es un regalo y es sagrada. Pensaba, de no ser por el accidente, esos tumores habrían crecido de forma descontrolada en silencio. Jamás los habría notado hasta que ya fuera demasiado tarde. ¿No será que Dios me salvó disfrazando un milagro en un choque? Poco a poco la gratitud comenzó a llenar el lugar que antes ocupaba la duda. Poco a poco las dudas sobre Dios y la fe se iban despejando. Mateo entendió que la fe no siempre se trata de evitar el dolor, sino de encontrar propósito dentro de él. Que algunas veces lo que parece un mal momento no siempre lo es, y que ese momento puede tener un doble propósito. Algunos días después, Mateo y su esposa volvieron a casa. Al cruzar la puerta, muchas personas lo estaban esperando dentro de su casa. Sus hijos corrieron hacia él para abrazarlo. Las risas, el color de las paredes, los muebles acomodados, los olores familiares, el calor del hogar, parecía que todo era nuevo para él, como si llegara a un lugar diferente. O más bien, como si hubiera su antigua vida de una manera un poco diferente, aunque no de mala manera. La vida ahora había cambiado. Ahora cada abrazo tenía un valor distinto. Ya no era un simple abrazo, era una muestra más real del cariño y el aprecio de quien lo daba. Cada comida en familia era un banquete de gratitud, y que aunque era un momento que no se quisiera cambiar, también era cierto que, de un momento para otro, la vida era capaz de cambiar y no nos quedaba más que apreciar el momento y agradecer a Dios por dejarnos compartir esos momentos con las personas que nos importan. Tiempo después, Mateo volvió a ir a la iglesia y dudó en compartir su experiencia con toda su comunidad. Dijo con voz quebrada: «A veces pedimos milagros espectaculares. Pensamos que todo siempre estará bien, pero Dios actúa en lo cotidiano. Yo siempre pedía salud y Él usó un accidente para salvarme del cáncer. Ese choque fue mi bendición disfrazada de tragedia, ya que si no hubiera tenido ese accidente, tal vez ahora no estaría frente a ustedes para recordarles que, aunque no siempre entendemos por qué Dios actúa de ciertas maneras, Él está cuidándonos». La comunidad lloró con él. Muchos recuperaron la esperanza y la fe gracias a que compartió su testimonio y Con el tiempo, Mateo se volvió más consciente de su misión, de la misión que Dios le había encomendado, que al mismo tiempo lo había guiado durante toda su vida. Comprendió que la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino es poder encontrar el camino que nos llevará a encontrar la respuesta a cada una de ellas. Y comprendió que a veces no es la respuesta que nosotros queremos o esperamos, pero sí es la respuesta que debemos tener. Cada vez que alguien en el hospital se desanimaba, él les contaba su historia, les hablaba de cómo Dios usó su accidente para darle una segunda oportunidad. Que aquel accidente que parecía una tragedia o un infortunio, más bien era un milagro que él necesitaba. Y siempre repetía: la fe no evita los golpes de la vida,
pero sí los hace más suaves y al mismo tiempo puede transformarlos en bendiciones. Mateo comenzó a visitar más frecuentemente el hospital. No solo visitaba personas que hayan sufrido algún accidente o a enfermos de cáncer. Visitaba a todo aquel que necesitara calma y paz en su corazón. Les contaba su historia, de cómo Dios lo había ayudado. Los escuchaba, además de orar con ellos. Muchos, al oírlo, comprendían que la vida no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Su testimonio se convirtió en semilla de esperanza. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia, desde su propia experiencia. Y eso tocaba corazones. Años después, al mirar hacia atrás, Mateo entendió con claridad lo que había pasado aquel día. Aquel accidente no fue un castigo, al contrario, fue el instrumento que Dios utilizó para poder salvarle la vida. Ya no veía el choque como si hubiera sido una desgracia, sino como la oportunidad que le permitió descubrir que tenía cáncer inicial y así pudiera ser tratado a tiempo. Además de aprender a valorar cada segundo de la vida y de su existencia. Con voz serena decía quienes lo escuchaban: a veces pedimos a Dios que nos libre de todos los accidentes, de las pruebas más difíciles y de las lágrimas. Pero lo que no vemos es que en medio de ellas puede estar escondido el milagro que pedíamos o que necesitábamos. Yo tuve que chocar contra el dolor para descubrir que Dios siempre había estado conmigo y que mi fe siempre me había ayudado. Y así, Mateo no solo sanó de su cuerpo, sino también de su espíritu y de su corazón. Porque comprendió que la fe verdadera no se debe de quebrar en las pruebas difíciles, se debe de renovar en ellas. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y regalarnos un like, pero sobre todo, no olvides que con la fe y el poder de Dios, los milagros son posibles. Hasta pronto.